Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Filosotalks número 2. Estas charlas que estamos teniendo en directo, totalmente en vivo, desde Instagram. En esta ocasión, el tema es muy interesante. Vamos a hablar sobre ética, sobre moral, sobre estos dos elementos. Pero lo más interesante de todo esto es que no solo va a ser esta charla, sino además vamos a tener a tres grandes invitadas que, vamos a darles dando la bienvenida de una vez. Y ahorita vamos a darle la bienvenida. Hola Brenda, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? hola, Bueno, bien, muchas gracias Miguel por invitarnos. aquí estamos. No, de nada, gracias a ustedes por aceptar. Y les presento un poquito. Es Brenda Mortara, ella es, creadora, co-host de Kairos Podcast y además, también participa en La Memoria Errante, que es, una revista cultural y también es una autora de filosofía en la red, así que desde tres flancos diferentes ahora nos acompaña Brendis y también vamos a invitar vamos a estar buscando, déjenme, más que, a ver quién entra primero y la tenemos ahorita. Vamos a estar esperando a las otras dos chicas que forman parte de Kairos Podcast para arrancar de lleno. Y pues Brenda, si quieres platicar un poquito sobre ti, que te conozcan. Mira, va llevando una vieja conocida de filosofía en la red, de Kairos. Híjole, es casi monopólica aquí la buena de Aranza. ¿Qué tal, Ari? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están? Bien, bien feliz de que ahora me van a hacer un montón. Así es. A ver cómo le haces. Sí, 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 pobre de mí. Y estamos esperando fue nuestra primera invitada de Filosotalks la vez pasada. Y todavía no se ha unido, entonces vamos a darle. Mientras, si quieres platicar sobre ustedes, sobre el podcast, un poquito para los que no conozcan Kairos, que vaya ahí como que lo vayan conociendo. Vale, sí, 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 está. Oh, no, ¿sí me escucho bien? Sí, Ah, ok, espera. Sí, sí, yo me escucho bien. sí, sí, sí. Sí, A ver, Sí. estamos esperando a Mitch, nada más. Aquí está. Ah, mira, Mitch. ahí Hola, está. hola, Hola, ¿qué ¿cómo tal? ¿Cómo están? estás? ¡Qué milagro! Hola. No me veo, ¿Cuánto perdón, me tiempo? veo como Gasparín. Esperen. Niñas, Ya, les ya. iba a preguntar, ¿lo hacemos así las tres o una se mete desde la cuenta Kairos? También para que la vayan a seguir. ¿O cómo le quieren hacer? Igual, Este, Como pues pues yo vean, digo igual. que ya ¿Aquí? ah, Bueno, aquí. sí, sí, sí. Igual al final, vamos a dejar en la descripción ahí el aquí está. Kairos, pues para que vayan, las escuchen. Brenda sacó hoy un episodio nuevo, pero que Así es. particularmente cuando vi el título, a mí me acuerdo más un sistema operativo porque tiene desde ahí el nombre es un sistema Ubuntu, así que está interesante si son medios frikis, que entiendan como que el concepto de Ubuntu. Así Y es. pues antes de comenzar, no sé, quisiera platicar un poquito sobre el podcast, antes de arrancar de lleno lo que es Kairos, como surge, es como que algo muy, muy breve para que los que no los conozcan vayan para allá. Pues vas, Aranza, porque Aranza fue la que en realidad creó el podcast. Aranza fue la que un día nos dijo como, oigan, ¿y si hacemos un podcast? Entonces, si lo quieras comentar, Aranza, ¿cómo surgió esa idea? Pues creo que o sea, un poco, bueno, Kairos Podcast está como destinado obviamente como a la difusión filosófica. Uh-huh. Y pues al final, o sea, nosotros nos gusta eso porque, bueno, aparte de la difusión filosófica, estamos interesadas como en cada quien le da su toque, ¿saben? Entonces, por ejemplo, o sea, en realidad Brenda habla de temas súper distintos a los que habla Michelle y yo hablo de temas súper distintos a los que, por ejemplo, habla Michelle o Brenda. Entonces, eso es como lo interesante y creo que lo que más nos ha interesado en el podcast es hacer como filosofía aplicada, ¿no? Creo que todas teníamos como compartíamos esta filosofía, por así decirlo, ¿no? De llevar como la filosofía fuera de lo académico, que nos parece que es súper importante,
Y pues también sabemos que la filosofía pues justo puede dar para más, ¿no? Entonces, creo que ese ha sido como nuestro intento de la filosofía en sí y del podcast, ¿no? Y por eso también hacemos episodios mixtos cada mes, ¿no? Es decir, una semana graba Brenda, otra graba Michelle, otra grabo yo, y luego al final nos juntamos en un episodio mixto todos los meses, ¿no? En donde ponemos un tema para debatir y para platicar. Entonces, pues sí, básicamente eso es un poco como nuestra perspectiva. Y creo que las tres pensamos similar. Entonces, la verdad es que se ha dado como súper bien la dinámica. Cuando nos podemos poner de acuerdo, porque sí luego es Bueno, un sí, problema ponernos de acuerdo todos. O sea, programamos este live un mes antes del live sí, para que todos pudiéramos hacerlo. O sea, ahí Exacto. vamos bien. Sí, y parte del hostigamiento de mí, ¿no? De que estar ahí, oye, hay que hacer presión, porque si no, luego no nos organizamos. Porque el de Mitch, exacto. para organizar el de Mitch fue súper más caótico, ¿no? Duramos como 2 meses ahí planeando y haciendo también, ¿Cuál? ¿no? ¿El nuestro? El No, según nuestro, yo ¿o fueron 2 semanas desde que fue lo de la Comefi. ¿Te acuerdas? Como sí? entonces más fue que dije como, bueno, la próxima no puedo, si quieres la de arriba. Y ya, no, sí fue rápido. Sí Sí, fue no, rápido. este Creo sí, que sí. el primero fue el que sí me tardé un poco más. Sí, Creo que sí, el sí, sí. primero sí. De- Ese sí me tardé un poco más. Y bueno, ahora sí vamos a arrancar de lleno. Entonces los invitamos a que vayan a Kairos Podcast y también bueno, está en Spotify y en Apple Podcast y en YouTube y bueno, ahí en todas las plataformas habidas y por haber de podcasting. Y el tema lo propusieron las chicas, así que no sé quién quiere arrancar por qué, porque bueno, siempre tenemos esta discusión cuando escuchamos ética o cuando escuchamos la palabra moral. Nos suenan como muy parecidas, las interpretamos muchos como sinónimos. Así que, bueno, de ahí, no sé, bueno, Bendix, que es como que quizá de las que tiene estas concepciones más Más. griegas por ahí, está en este punto griego, no sé qué nos quieres decir sobre eso. ¿Yo? Sí, No, Perdón, es que... Brenda. sí. ¿Yo? es que como ya se puso, se pintó las greñas güera. No es broma. Sí, sí, sí. Vas, Pasa a Brenda. mí. Está mamoncita. eh, Ah, ok. Bueno, pues más que nada, pero yo a empezar a definir lo que es ser ético y ser moral. Que por ahí ya había visto en los comentarios cuando se anunció este live que es prácticamente lo mismo, que es lo mismo, y realmente ahí hay que hacer atención entre lo que es ser moral y ser ético, porque sí es cierto que va muy de la mano, y es verdad que cada persona tiene la parte ética y la parte moral muy unida, pues obviamente hay una cuestión que va a ser inherente al hombre y otra que va a ir desde la praxis, pero también desde la convivencia la convivencia cotidiana que todos tenemos. Entonces, a partir de la moral surge básicamente pues por esta cuestión del etos, ¿no? De lo que va a hablar Aristóteles, sobre todo en sus libros, donde habla de la ética nicómaco, no sé, un poco en política, pero ya más dado a lo social, pero lo que trata la ética aristotélica más que nada es como explicarnos esta distinción entre lo que es ser vaya la redundancia, un ser político, digo, un ser ético y también un ser moral. Entonces, lo moral tiene más que ver con este sentido del carácter, de dónde surge nuestra brújula moral, de dónde vamos a empezar a distinguir lo bueno y lo malo, y van a ser como intuiciones que nos van a guiar para después formar como tal lo ético. Que lo ético ya tendría que ver un poco más con carácter social y político, porque así es como van a fundamentarse las sociedades, cómo va a funcionar la polis griega, que va a ser muy importante para los griegos, sobre todo en Platón, después Aristóteles, que lo vemos súper marcado. Entonces, creo que sí es muy importante hacer como primero estas distinciones y marcar que, repito, sí van de la mano, pero no es lo mismo hablar por acá, aunque vayan una detrás. Sí, cuando anunciamos el live yo pensé que iba a entrar una de las chicas ahí como que apoyar
el comentario que hicieron y dije, no, me dejaron solo, dije, no, qué salvajes. Dije, ahí alguien va a ir a poner la carrita a comentar, a replicar y dije, nadie, dije, no, pues ya, me dejaron morir solo ahí con el buen, creo que es Polo el que comentó, así que ahí estamos saludándolo. Pero, Ari, ¿es lo mismo la ética y la moral o se comen con cosas diferentes? Pues, o sea, creo que yo diría que de entrada no. Sé que como que hay una confusión acerca de que ética y moral es, o sea, es lo mismo, pero yo, por ejemplo, quiero compartirles como una definición que en algún momento llegué a escuchar, que es súper simple, pero la verdad es que me clarificó muchas cosas, ¿no? Que dice que la moral en realidad es como todo lo relativo a los valores de los seres humanos, al bien y el mal, y la ética es el estudio de todas las cosas, o sea, como de la moral, de la ética, de lo bueno y lo malo. O sea, de entrada, si lo digo así, parece similar, o sea, parece que estoy diciendo lo mismo, pero creo que, o sea, como que nos puede ayudar a clarificar porque una cosa es el estudio, o sea, la ética, que es en esta disciplina filosófica que se dedica al estudio de estas cosas, y creo que de ahí de entrada ya nos está como dando esta imagen de que lo que hace la ética es estudiar todas esas cosas, pero digamos como por fuera de la caja, sin poner un juicio sobre esas cosas. Y la moral como que va más enfocada a, bueno, en primera, ambas son como universales, ¿no? Pero digamos que la moral se puede adaptar y puede ser flexible a cada cultura, ¿no? O a cada contexto. Entonces creo que la moral muchas veces también se ve como un poco permeada por ciertos, pues no sé cómo decirlo, pero como prejuicios o como por sesgos, pero todo se hace como desde una eh, opinión, por así decirlo, ¿no? O sea, si se dice que algo es bueno o malo, tanto lo bueno como lo malo, como que tienen ahí, o sea, como que están recalcando algo en específico. Y en este caso la ética no, sino que nada más pone las cosas sobre la mesa y las analiza y entonces no hay un juicio, digamos, que esté haciendo directamente, ¿no? O diciendo como que algo tiene mayor ventaja o desventaja, sino simplemente como que lo está poniendo sobre la mesa. Eso es lo que yo creo que también me ha ayudado como a eso, pero no sé tú, Mitch, qué pienses de esto, si es lo mismo o es diferente. Sí, pues mira, a mí me gusta tocar mucho este tema porque lo toco mucho en mis clases. De hecho, que mucha gente confunde que moral y ética es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo hablamos como si fueran incluso, ojo, sí son complementarias, que creo yo que la moral o que todo tipo de moral idealmente se debería basar en la ética. ¿Por qué? Porque la moral creo que tiene que ver mucho más con las ideas o creencias fundamentadas o no de cada individuo, persona, sujeto o comunidad en común. ¿Qué pasa con la moral? La moral es sumamente incluso hasta relativamente, bueno, en realidad es muy contingente. Es decir, cuando hablamos de contingencias que se da en un tiempo, en un espacio, en un contexto predeterminado, que fue justamente lo que estaba mencionando tanto Brenda como Aranza, que es lo que sucede aquí. Cuando pasa en un momento muy determinado, podemos, por ejemplo, explicar la esclavitud en Estados Unidos. Por ejemplo, un fundamento ético, y me gusta dar mucho este ejemplo, que hoy en día podemos tener, por ejemplo, ser que todo el ser humano debe o merece tener libertad, respeto y dignidad, ¿vale? Y ponte tú las personas del 1700 de Estados Unidos, pues sí, estoy de acuerdo con esta idea, todo el mundo merece tener libertad, respeto y dignidad, excepto las personas afroamericanas, ¿no? Porque ellos no son seres humanos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vemos como la ética, entre comillas, aplica para ciertas personas y para quienes no. Ahí es cuando cae un poco en moral. Y de hecho me gustaría comentar una frase de Fernando Savater. A mí me gusta mucho Fernando Savater, luego lo tienen como el Paulo Coelho de la filosofía, pero a mí me gusta mucho Fernando Savater y tiene una definición muy buena que me gustaría leerlas y dice, moral es el conjunto de comportamientos y normas que tú, yo y algunos de quienes nos rodean solemos aceptar como válidas. Es decir, solemos aceptar como válidas. Pueden tener un fundamento, pueden tener un argumento detrás o no, y la gente va a decir, estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque tal vez me dio la gana, o porque tal vez me gusta más o me gusta menos. Mientras que, por otro lado, sigo citando a Savater, dice, ética es la reflexión sobre por qué los consideramos válidos y la comparación con otras morales que tienen personas diferentes. Es decir, la ética justamente es quien hace este estudio. Y no creo que también, como dice Elsa, debería verse como algo aparte de la moral. Debería estudiar la moral para qué? Justamente para que la moral yo lo veo más como la aplicación de qué? De la ética. Ya que tenemos la aplicación de la ética o el fundamento ético, actuamos conforme o acorde con
este tipo de planteamientos, ¿no? Pero también nos encanta ser, no sé si decir, poco coherentes o poco, no sé, a veces no fundamentamos tanto nuestro tipo de pensamientos o de conductas. ¿Por qué? Porque está socialmente aceptado, sin siquiera poner en duda si este tipo de comportamiento es bueno, malo, perjudicial o beneficioso para las demás personas o incluso para mí, que es la parte de la duda, que creo que es muy importante poner en los dos. Pero ya me extendí, adelante. Yo igual no pienso, o sea, la ética absorbe a la moral, en el sentido de que la moral es como estos acuerdos que logramos como sociedad para encontrar beneficios al final del día. Y a mí me juega un poco como con el concepto de la verdad, que es un poco relativo en el sentido de que hay ciertos tipos de morales, dependiendo de la sociedad, dependiendo el contexto histórico, dependiendo incluso el género también aplica como que vamos adecuándonos a ello. Y el cómo a veces nos limitamos a eso, ¿no? Y creo que algo muy, muy, muy delicado que puede ser es que queremos universalizar la moral y a veces podemos hacer juicios partiendo desde nuestra ética, desde nuestra moral, desde nuestra concepción, desde nuestras ideas, para entonces pensar que lo que hace el otro o la otra está mal, porque yo, de acuerdo a mis principios o a lo que yo creo, pienso que está bien. No se puede hacer cosas tan extremas como, o sea, a lo mejor, o sea, no me cansaron, pero no sé, cosas como extremas como a lo mejor el matrimonio que tienen a lo mejor, o de esta venta a las niñas, o que nosotros en nuestra sociedad occidental, en nuestra manera de verlo, vemos como algo malo, como algo que no está correcto, pero quizá en otro contexto es lo que se adecua y es lo que se acepta. Y ahí no sé cómo poder balancear esta parte de quizá universalizar ciertos elementos, porque sí se dice que hay cosas, y hay principios y hay preceptos que son como universales y que la sociedad como tal o la humanidad en general los puede tener como parte de un todo, que de ahí parte a lo mejor a algo más, como no sé, el no matar, el no robar, el no hacer el mal o al tratar a los otros como queremos que nos traten, ¿no? Quizá ahí cayendo un poco acá a su imperativo categórico, no sé, o sea, quizá por ahí partir de esa parte para lograr dar como una universalización, pero no sé qué tan posible sea y qué tan válido sea dentro de la moral universalizar eso. No sé cómo lo vean. Perdón, ¿puedo No, sí, hablar? Es que no sé si, es que justamente acabas de mencionar un tema que justamente viene con esto que se llama relativismo moral. Y no sé si Aranza, ¿te acuerdas que lo vimos con Julia? Julia, saludos, no sé si me estás viendo, pero Julia nos enseñó a Aranza y a mí todo lo que sabemos de ética y moral, ¿no? Fue nuestra Sí, maestra, ¿no? Y ella de una clase de relativismo moral. El relativismo moral justamente alega que la moral, más bien que la ética no puede ser universalizable. Y también alega que el criterio de ético moral tiene que ver según la cultura o pueblo contexto de las personas. Está bien o mal según el pueblo, según el contexto. En realidad no descansa o no alega a leyes universalizables o éticas como máximas o los principios categóricos de Kant, por ejemplo, lo cual también. ¿Cuál es el problema del relativismo moral? Sí habla mucho del respeto a las costumbres, a las tradiciones de otros pueblos, pero cuando se está transgrediendo la vida directamente de otras personas, el relativismo moral dice, eso ya no es nuestro problema, eso ya no es nuestro asunto. Por ejemplo, ¿qué temas podríamos meter en relativismo moral? Por ejemplo, la ablación femenina en África. Ni siquiera en África, también hay países en Medio Oriente que lo practiquen. Espero que no me banee Instagram, pero este tema de la oración femenina es muy importante. ¿Por qué? Porque es una práctica, es una tradición que de hecho se hace en África y se perpetúa por el relativismo moral. Te diría, pues es su práctica, es lo que ellos hacen, es lo que socialmente no está aceptado. Y el fundamento, de hecho, para que se haga este tipo de práctica en África, a mí se me hace sumamente absurdo, pero uno de los primeros fundamentos que ellos encontraron para hacer este tipo de prácticas en niñas, porque obviamente creo que comienzan cuando tienen 9, 8 años hasta los 12, es para que no le sean infiel a su marido, porque como les va a doler, ¿no? Es justamente para pues sí, un control sexual, ¿no? Y hay diferentes tipos de ablación, lo pueden googlear, no me voy a poner aquí específica porque Instagram es amor y paz, pero bueno. Es hora familiar, ¿no? Es una hora familiar, exacto, pero es muy interesante como tal, los pueblos no buscan idealmente universalizarlo, pero si eres parte del pueblo, pues hay mucha suerte si te tocó ser mujer en esta comunidad, ¿no? Porque va a pasar sin importar cuáles son tus deseos o siquiera, no sé, deseos o intereses individuales, ¿no? Y muchas veces, pues, las niñas que se les practica ni siquiera saben qué es lo que está pasando. De hecho, hay una TED Talk, no me acuerdo cómo se llama, pero una niña, bueno, ella es una mujer que cuenta este tipo de experiencia y dice, a mí me llevaron, tenía como 9 años,
Me llevaron a una casa y nada más escuchaba niñas gritando en el otro cuarto y no sabía qué estaba sucediendo. Muchas, más adelante adquieren algún tipo de, ¿cómo se dice? De enfermedad porque los utensilios no están limpios, etcétera, etcétera, y terminan con problemas urinarios, etcétera, etcétera, que también, pues, ahí es cuando el relativismo moral no se mete. ¿Qué te diría la ética? Si todos merecemos dignidad, respeto y libertad, ¿dónde entraría, por ejemplo, aquí la ablación femenina? ¿No? Y también tener leyes o normas que respalden la ética. Tenerla nada más como un fundamento y que todos sepamos que está bien y que está mal, pero no se aplique, tampoco es muy coherente o siquiera funcional, ¿no? Pero no sé qué piensan ustedes. No sé, Ari, ¿qué piensas? Es como, creo que también es el típico, a veces argumento que a veces hacemos cuando la conquista, ¿no? De que te quejamos de que, bueno, nuestros pueblos eran, los pueblos colombinos eran de ciertas maneras y tenían ciertas costumbres y pues llegaron los españoles y se rasgaron las vestiduras porque lo que hacíamos nosotros era terrible, era inmoral y ellos venían a evangelizarnos, pero entra esta parte que dices tú, ¿no? ¿Qué tanto podemos jugar con esta parte? Es que también creo que es súper interesante porque creo que cuando se trata de estos temas estamos como en un terreno que desconocemos en lo absoluto, ¿no? O sea, porque justo ahorita con el ejemplo que mencionas, Miguel, o sea, pensemos de aquí a, no sé, 20 años, incluso no nos vayamos tan lejos, como a 10 años atrás. O sea, realmente o sea, la percepción que nosotros teníamos de lo que era correcto, digo, segmentándolo, por ejemplo, aquí a México es súper distinto de lo que ahora concebimos como lo correcto. Entonces creo que también es, o sea, como que es súper complicado tratar de definir como todo esto, ¿no? Se nos fue Brenda. Este, A pero Brenda le dio mellito. sí, Ah, sigue, pero te creo que interrumpí. apoyaría como mucho esta idea que dice Michelle, ¿no? O sea, al final creo que los grandes problemas surgen cuando tratamos de hacer que la ética sea universal, ¿no? O sea, sé que nuestra intención a lo mejor es como de lo más, o sea, pensando que puede ser como lo mejor que nosotros podemos hacer por la humanidad y entonces tratamos de hacer que toda la humanidad funcione como con ciertos preceptos así, pero eso es, o sea, eso es totalmente imposible, ¿no? Eh, Digo, también pensándolo a nivel global, o sea, pero me refiero a que tan solo veámoslo en las culturas, ¿no? O sea, es súper distinta la forma en que una cultura piensa de otra, etcétera, etcétera. Entonces, creo que desde ahí pues ya nos encontramos como con una misión imposible. Pero lo que yo pienso que sería como quizás lo más viable y que ahorita hablaba Michelle, es como establecer como un, no sé cómo decirlo, pero como un mínimo producto viable, ¿no? O sea, como un MVP, en donde básicamente lo que haces es como establecer como ciertas reglas que lo que hagan es como defender la integridad de las personas, lo mínimo que deben de tener. Entonces creo que eso podría funcionar y no tratar como de universalizar todo esto, porque creo que al final, entonces ahí, ¿quién es el que tendría el control de todo esto, ¿no? ¿Quién regularía todas estas cosas? O sea, si lo pensamos a ese nivel, creo que sería algo súper complicado y súper complejo y evidentemente pues no lo lograríamos. Entonces, más bien es como que como los estados, como los gobiernos como que pueden regular todo esto pues individualmente, ¿no? No sé qué pienses, Brenda. Antes de esto, bueno, los invitamos a que sigan a Kairos Podcast, que son ellas tres que están aquí, lo hacen todas las semanas, así que vayan a su perfil, ahí están todos los enlaces hacia ellos. Y creo que antes de darle la palabra a Brenda también, no sé si esta parte que toca un poquito Ari, entra un poco con lo de Spinoza, que decía que no todo es bueno, todo es malo, sino que es lo que yo deseo o lo que a mí va a hacer placer, me va a dar placer es lo que yo considero bueno y lo que yo no quiero es lo malo. Pero partiendo de este elemento, ¿no sería también un poco complejo que a lo mejor lo que yo deseo, yo voy a pensar que es bueno y cómo voy a definir estos valores universales o estos preceptos universales de categorizar qué es lo adecuado o qué no es lo inadecuado? Porque al final le tiene que haber un juez que diga o alguien que determine esto es lo correcto o esto es lo incorrecto o sobre esta línea nos vamos a mantener. Claro. ¿Me escucho bien? Sí, Ay, Sí. bueno, es que yo estoy justo con lo que mencionan Michelle sobre la ética. Claro que es poco viable verla universal porque cada condición
visión de cada lugar es diferente, justamente por eso de la pluralidad de ideas y también porque, como lo habíamos visto a lo mejor con Hobbes, con Rousseau y con Locke, sobre todo con Hobbes, diferentes contratos. Sobre todo en Hobbes me queda muy claro cuando hacen este pacto por la seguridad de personas que integran una sociedad. Entonces, cada sociedad o cada persona que se conglomere en algún país, alguna región, va a tener como sus propias necesidades. Brendis. El mundo como lo Brenda, conocemos hoy día, que sí es... te trabaste. Nos quedamos en cada pueblo tiene sus necesidades. ¿Ya? ¿Me escuchó bien o todavía no? ¿Ya? Ya. O sea, cada pueblo tiene las necesidades y obviamente no, la ética no va a ser igual para un pueblo en África como una comunidad chiapaneca en México. Entonces, sí creo y estoy de acuerdo con Aranz, con Michelle acerca de lo que hablan sobre la ética y la poca universalidad que tiene. Y de hecho, estaba leyendo un artículo hace unos días sobre lo difícil que es llevar la ética a un terreno científico o metodológico, que es lo que intentaba, en que mencionaba Miguel, justo Spinoza con la ética demostrada según el orden geométrico, que es una forma de categorizar y también de comprobar mediante tesis la forma de hacer ética. Y no fue tan bien recibida como la de Kant, precisamente por este intento de hacer la ética de una forma viable, que es justo también lo que hizo Kant. Pero Kant tuvo mayor éxito debido a que intentó construir en torno a la ética otro tipo de método que no necesariamente tiene que ser de una forma tan cuadrada como se podría plantear, pero igual vuelvo a decir, no todas estas cuestiones de ética se han visto desde una perspectiva adecuada porque no todos los grupos e individuos que viven en una comunidad pues van a recibir o van a tener justo la necesidad de lo mismo, que es justo también de donde también parte el sentido de justicia, el sentido de virtud. Como cada comunidad va a tener sus eh, recursos, pero también sus necesidades, pues no necesariamente todos vamos a necesitar de lo mismo, no todos vamos a ocupar los mismos recursos. Y es justo algo que también eh, la ética está muy metida, porque a partir de la ética nosotros empezamos a convivir con los demás y también empiezan a existir sociedades que ayudan a la competitividad entre los ciudadanos, pero también ayudan a una mayor adecuación de estos ante las adversidades que representa los retos de vivir en comunidad, ¿no? Y es también algo que me resulta muy interesante, que después va a sacar Foucault con esto del tema de las prisiones, pero pues tampoco me quiero desviar mucho, entonces sí creo que la ética es un tema que da para mucho y da para hablar desde la perspectiva política, desde la perspectiva psicológica, entonces sí creo que tiene muchas ramas y muchas vertientes. Ahorita que estabas, antes de abordar un poco a Kant, ahorita que lo tocabas de refilón, bueno, primero saludar a Maximiliano 1083 que nos manda saludos por acá, y a Esther, Maximiliano es mi que, alumno. mira, y Hola también nos Maximiliano. saluda, no, Justamente hoy vimos un tema de ética y moral. y Hola. también nos saluda Esther, que las manda a saludar, que las manda a felicitar por Kairos. Eh, y hay una pregunta y un comentario que hace Jeff, que comenta sobre los derechos humanos, que intentan hacer esto un poco. Y a mí me parece interesante cómo se desembocan los derechos humanos, porque la historia de esta acta es más que nada por los horrores que hubo a raíz del Holocausto, ¿no? Es este espanto que tuvimos como humanidad cuando ya se termina la Segunda Guerra Mundial y nos damos cuenta de todo lo terrible que se hizo en los campos de concentración, que desembocan en no quererlo repetir. Y creo que ahorita nos estamos poniendo muy que Spinoza, que Kant, que Platón, pero como quizá el haberlo visto en algo tan concreto como es haber exterminado seres humanos de esa manera tan vil, nos generó como esta empatía a no quererlo repetir.
No sé cómo ven ahí, creo que los conceptos estos filosóficos o mentales o estos delirios de andar pensando en la inmortalidad del cangrejo nos llevan a llevarlo más a otro plano. Pero no sé tú, Mitch, ¿cómo lo ves? Sí, primero quería decir algo. Yo sí creo que la ética puede y debería ser universalizable. Lo que no creo es que la moral lo sea. ¿Por qué? Porque la moral es la que se basa en creencias e ideas subjetivas. La ética pretende, y su misma intención es que es ser universal. ¿Por qué? Idealmente, pero me voy a ir con Kant, pero Hannah Arendt toca Kant, porque justamente ese tema lo quería tocar con la parte del holocausto, pero Kant habla de máximas, y eso de hecho lo acaba de mencionar Aranza, de establecer máximas con base o en base a mínimos, ¿vale? Mínimos como dignidad humana, mínimos como no agresión, mínimos como, no sé, que no te falten respeto en la calle, que respeten tu individualidad, que respeten, no sé, tu sexualidad, que respeten tu color de piel, tu género, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que se basan como mínimos, que creo que irían más allá de una tradición y una cultura. Y si hay una cultura, una tradición que te está transgrediendo a ti directa o indirectamente como tus derechos humanos de soy una persona como tal que debe ser reconocida como tal en una sociedad, ahí sí creo que deberíamos basarnos en mínimos, que es lo que hablamos aquí con los derechos humanos. Otra vez, la ética no nos funciona de nada si simplemente lo estamos hablando aquí a buenas a primeras como si fuera, justamente dice Miguel, la inmortalidad del cangrejo. ¿No? O sea, creo que de nada nos sirve a nosotros hacer esto si no lo vemos en qué, en leyes en concreto y en cosas en concreto como lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Independientemente que fueran alemanes y tuvieran otro tipo de historia y Europa y pasaron por la Primera Guerra Mundial, independientemente de todo el bagaje que tienen los judíos, ser un pueblo que prácticamente fue esclavizado durante muchos años, ¿no? Ahí ¿qué pasó? No establecimos máximas como mínimo, es decir, negamos por completo la humanidad de los judíos y también otros grupos de personas dentro también de la misma Segunda Guerra Mundial, que hizo que negáramos humanidad, que negáramos derechos y que negáramos también que los mínimos básicos. ¿Para qué están la ética? Justamente para, uno, idealmente hablamos de la armonía, es decir, de nada nos sirve, diría Kant, de estarnos matando, robando y haciendo cosas malas los unos a los otros. ¿Por qué? Porque o terminaremos en el exterminio o sería un caos total. ¿No? Y las sociedades no progresarían y no podremos convivir entre nosotros y no podemos ser un animal social en este caso a lo Aristóteles, porque justamente creo que lo que quiere un Estado, lo que quieren todas las personas es conservar su vida. En un estado de guerra, en un estado donde aquí, no sé, se nos vienen privando nuestros derechos, nuestras, no sé, mi individualidad, mi persona, mi integridad, ¿qué es lo que va a pasar? Pues supuestamente nos vamos a levantar y nos vamos a enojar. ¿Qué sería lo ideal? Y eso es lo bueno, tenemos razón, tenemos mente, tenemos palabra, que justamente está hecha, ¿para qué? Para justamente crear este tipo de acuerdos, para mínimo no matarnos o tratar de ser lo más respetuoso posible que podemos con la otra persona, que esto sería lo ideal, que justamente creo que fue lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial y los genocidios, incluso lo que puede pasar hoy en día, tal vez a menor o mayor escala, ¿no? La parte de cómo no se respeta incluso la identidad de las demás personas, que también es bastante fuerte esta parte, por temas tan absurdos como género, sexo, color de piel, etnia, religión, no sé, partido de fútbol favorito, qué sé yo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Vemos cómo esta parte se empieza incluso, yo creo que a sesgar un poco de otra vez de qué es la moral y de qué es la ética, ¿no? Porque queremos otra vez imponer la moral como si fuera ética y no, mi idea de lo que es el bien o el mal, según Michelle y según lo que yo, no sé, leí en Twitter, no tiene nada que ver en realidad con lo que es la ética, o sí, pero otra vez lo tengo que fundamentar. Perdón, vi que puse muchas cosas. Adelante, vayan. Y bueno, esta parte, bueno, antes también saludar a Celeste que nos mandó saluditos. Esta parte de querer buscar estos conceptos universales, estas ideas, no podemos irnos también con el riesgo de imponernos, o sea, porque quizá suena muy bonito en el discurso, bueno, vamos a buscar estos preceptas máximas, estos, no sé, este decálogo, esto, lo que sea, que nos dictaminen el deber ser, el no deber ser, nuestra conducta adecuada. Pero esto no nos puede llevar a que quien no comparta esas ideas por N o Y situación pueda pensar que se están imponiendo sobre los otros. No sé cómo lo ves ahí, Ari. Pues sí, o sea, la verdad es que, bueno, ahorita Michelle estaba como diciendo que ella como que apelaba justo a que la ética fuera universal y que la moral no. Yo no estoy, o sea, creo que suena bien, pero no sé si sea muy aplicable. Y lo digo justo por esta parte como subjetiva, ¿no? O sea, de
qué tanto o cómo estamos seguros de que nosotros esas máximas y esos principios que estamos haciendo no vienen también o están permeados de nuestra subjetividad. O sea, más bien ahí tenemos que, o en mi opinión, o sea, tenemos que empezar con el presupuesto de que sí están partiendo de nuestra subjetividad y de los privilegios que tenemos en ese momento y desde nuestro contexto histórico, político, social, económico. Entonces ahí la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, no? Y, o sea, este ejemplo como que se me viene a la mente John Rawls con un ejemplo que él pone como una especie de ejercicio en donde él dice, bueno, él le pone a este ejercicio el velo de la ignorancia, ¿no? Y dice, bueno, nosotros, o sea, como seres humanos tenemos que establecer como ciertas normas, justo, ¿no? O preguntarnos acerca de ciertos valores que van a regir a la sociedad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y justo John Rawls dice, bueno, esto de entrada suena como imposible porque cada quien va a meter de, de su personalidad, de lo que ellos conocen, algo, ¿no? Entonces, ¿cómo nos podemos librar de esto? Y ahí es cuando él pone este ejercicio de imaginar que nosotros estamos en el mundo y que por un momento olvidamos de dónde venimos, ¿no? Que olvidamos en dónde nacimos, a nuestros padres, nuestra cultura, el idioma, nuestra posición socioeconómica y dice, bueno, solo si nosotros hacemos este ejercicio vamos a poder establecer como una postura o unas máximas que sean lo suficientemente justas. Y bueno, de entrada parece bien, o sea, como que suena bien, pero ¿quién realmente puede hacer esto? O sea, creo que realmente nadie puede, o sea, por mucho que trates tú de ver algo de una forma súper objetiva, creo que lo que caracteriza justo al ser humano es que es profundamente subjetivo. Entonces creo que de entrada, de ahí no. Entonces yo creo que estamos empezando como, bueno, a mi parecer, ¿no? Pero creo que estamos empezando mal. Yo empezaría por tratar de poner como todos esos valores, todas esas creencias que tenemos actualmente, ya sea por cultura o en general global, y cuestionarlas, ¿no? Como muy a la de Nietzsche, ¿no? De decir, a ver, ¿esto qué nos está dando, ¿no? Y creo que Nietzsche también hay como que tenía ciertos puntos, y creo que este ejercicio que él hace y que se ve como más específicamente en la genealogía de la moral, ¿no? De decir, a ver, esto viene de este lugar, o sea, lo remite como al cristianismo, ¿no? Y decía, y bueno, esto del cristianismo viene desde Platón. ¿Nos está sirviendo ahorita? Pues no. ¿Por qué? Porque puede que en algún momento este valor nos funcionaba, pero ahorita ya no se ajusta a las necesidades que nosotros tenemos. Entonces creo que muchos valores y muchas creencias que nosotros tenemos ahorita funcionaban antes, ¿no? Funcionaban en el pasado. Pero la pregunta ahora es cuestionar y decir, ok, esto nos está funcionando ahorita, y también pues ser flexibles y como decir, bueno, o sea, a lo mejor en una cultura sí está funcionando y a lo mejor en otra no. ¿Por qué? Bueno, yo creo como en mucho esto de que cada persona está en un nivel de conciencia diferente, si lo quieren poner como en unas palabras. ¿Por qué no también pensar así de las culturas, no? O por qué no pensar así también, pues no sé, como de, pues de ciertos gobiernos o de ciertos estados. Entonces, pues igual no querer de entrada, o sea, como universalizar todo eso. Pero yo es lo que diría. Ahorita, bueno, no comentarle a Brendix, no sé si pueda salir y entrar porque creo que se nos congeló ahí, pero no. ¿Sí? Ah, Ok, no, yo sí ¿Tú la veo bien. sí la ves sí. bien? Ah, yo ya la veo congelada, pero bueno. Bueno, Ah, primero bien. también contestarle, nos preguntó David que si va a quedar grabado el live. Sí, igual también en unos días más lo subimos a nuestro canal de YouTube de Filosofía en la Red, entonces para que lo puedan ver por YouTube también a los que les guste verlos por allá. Saludamos también a Karime que se unió y a John que también se acaba de unir por acá. Y poniéndonos un poquito más, ahora sí, filosóficos y quizá yendo a uno de los referentes, ¿no? En lo que es esto de ética con Kant, creo que, bueno, no sé primero si nos podemos poner un poco 4T, vulgarmente quizá, y esto del respeto al derecho ajeno, que es muy de un personaje que admira este Andrés Manuel, ¿no? Este concepto tan 4T, pero creo que engloba mucho, ¿no? Engloba esta famosa regla de oro, en donde nos dice que casi casi no hagas lo que no quieres que te hagan, que es más o menos como la idea de Kant, quizá de una manera muy sintetizada. Kant maneja otros dos puntos, pero no sé cómo ven esta idea como de quizá estos conceptos universales a lo mejor reducirlo a algo más sencillo de una manera como esperar que lo que yo hago, como yo me comporto, espero que los demás se comporten hacia mí. Creo que quizá, o al menos a mi punto de ver, sería una manera
no correcta o incorrecta, pero quizá más fácil de llegar a estas primicias o a esta manera del correcto ver o del correcto actuar. No sé cómo lo ven ustedes. Brenda, Mitch. Híjole, pues ahora sí que retomando un poco, cuando hablabas de la ilustración también, o sea, las ideas de la ilustración es que la ciencia va a ser lo mejor para el hombre, porque ahí es como el periodo de, se supera el curantismo y empieza el periodo de luz, en Europa, ¿no? Que es como muy marcado, ellos tienen muy marcado esa concepción, y cuando llegan las guerras mundiales, obviamente vemos que toda esta concepción que tenían alrededor de la ciencia se desvanece justamente por esta creencia errónea de que la ciencia nos sirva a salvar a nosotros como seres humanos, cuando realmente no nos damos cuenta de que la ciencia es una herramienta y un instrumento del humano, que ni siquiera es como si la ciencia fuera esta mano invisible, por así decirlo, de Adam Smith, que se regulaba sola, sino que nosotros la regulamos a la ciencia, y justamente este carácter ingenuo tal vez en su tiempo de ver a la ciencia como algo eh, que podía darle a la humanidad algo bueno en sí mismo, justamente fue lo que trajo estas consecuencias catastróficas como fue lo de los bombardeos a Hiroshima y Nagasaki, que justamente fue descubierta esta fórmula atómica por Einstein y que al final se terminó repitiendo, y ya sabemos los desastres que ocurrieron después. Pero justamente siguiendo con esta premisa, nosotros debemos de ser conscientes de que la ética no se puede regular a sí misma porque depende de nosotros. Nosotros le damos el sentido, eh, nosotros le damos sentido a la ética porque la ética justamente parte de nosotros. Entonces, en este aspecto, pues sí pienso muy, muy importante considerar la ética, como mencionado Aranza, en este aspecto. No intentar, es que para mí es muy complejo hablar de ética porque no pienso que pueda ser universal y aplicable en todos los casos, justamente porque es muy complicado hacerla aplicable y universal, porque justamente cada particularidad en todos los rincones del mundo es único, y no estoy diciendo que nos vayamos al relativismo, porque sí, como decía Michelle, puede rozar mucho con el relativismo la ética, ¿no? O sea, volverse relativista, caer mucho en este plano particular, y tampoco es algo que queramos. La ética no se trata de eso, sino eh, de hacer que nuestros actos eh, no vayan en pos de los otros, pero sí, o sea, al final vamos a actuar a través de las otras personas, y las otras personas también van a actuar en consecuencia como nosotros actuemos. Con esto de Kant, o sea, retomando el hilo de todo, ¿no? Sí siento que Kant lo que intentaba hacer con la crítica de la razón pura, con la metafísica de las costumbres, es como llevar la ética a este plano donde él lo logró en su tiempo de unir el racionalismo con el empirismo, y lo logró de esta forma increíble, ¿no? Para su tiempo. Y justamente creo que con la ética no se tuvo tanto, pues sí, no se tuvo tanto sentido, porque de alguna forma, como la moral también está metida y cada uno tiene su propia brújula, así les digo yo, su propia brújula, su propia razón de ser, pues obviamente todos vamos a actuar en función de esa brújula moral que todos tengamos. Y justamente dentro de toda la moral, también algo que menciona Aristóteles es que se encuentra el carácter, y el carácter de cada persona va a ser diferente. Entonces, la cuestión de Kant de hacer que nuestros actos, así resumiendo un poco, se puedan convertir en máximas universales, puede ser llegar complicado, porque no todos van a actuar de la misma, van a tener esta misma brújula moral a llevar la ética, hacia dónde vamos a llevar la sociedad. Entonces, cada quien tiene su propia manera de ver la vida, su propia manera de actuar, pero sí creo que la ética lo que hace es como intentar que todos estos eslabones, llámese el, el la sociedad y los humanos en general, pues se alineen con cierta forma de creencia, porque no podemos vivir en este relativismo de yo voy a hacer lo que quiera, tú puedes hacer lo que quieras, porque así no funciona la sociedad, así no se puede llegar a vivir en comunidad. Y creo que es muy importante que la ética
tome como este camino de, de convivir con otras éticas para no intentar como chocar, porque entonces la ética mexicana no se parece con la ética hindú o etcétera, etcétera. Entonces sí es como esta intersección de muchas culturas que justamente tienen su forma de ver la vida, pero también es como plantearnos en qué punto convergemos todos, ¿no? Porque justamente creo que sí tenemos un punto en común, que es como intentar vivir en comunidad y hacer que todos eh, crezcan dentro de esta comunidad. Ya como crecen en comunidad, pues ya es otra cosa, pero sí creo que el sentido de la ética es eso, ¿no? Darle un propósito y un sentido al hombre para que se sienta bien con sus congéneres. O eso es lo que yo pienso. Yo A mí me acá, gustaría, bueno, perdón, a mí me gustaría añadir sí, algo respecto a lo que preguntaste de Kant, la idea de trata al otro como te gustaría ser tratado, etcétera, etcétera. Y creo que eso tiene que ver más con la idea de trata al otro o entiende al otro también como un fin y no como un medio, que esa es una, creo que de las máximas más importantes que establece justamente Kant. Los otros son fines, el otro no es que sea útil para mí o el otro es un ser para mí, sino que justamente es que es un ser humano como yo y debo reconocerlo en tal caso como un igual y debo reconocerme a mí también como un igual. ¿Por qué? Porque el otro también tiene razón, también tiene sentimientos, también tiene un contexto, una realidad, una cultura que también debe ser respetada, ¿no? Pero siempre entendiéndose los unos a los otros como qué, como un fin y no como un medio. Y aquí Kant hace una gran distinción entre dos tipos de comportamientos, un comportamiento autónomo y un comportamiento heterónomo. O sea, los comportamientos heterónomos tienen que ver con si pasa A, entonces actúo como B. Por ejemplo, decir, yo no le robo a la gente porque si le robo a la gente me voy a ir a la cárcel, ¿no? Estás actuando conforme a un castigo o un beneficio, es decir, se es condicional. Mientras que los actos autónomos tienen que ver con la idea de, a ver, yo actúo, ¿por qué? Por convicción o voluntad propia. Yo no le robo a Aranza, ¿por qué? Porque sé que Aranza trabajó para comprarse su, no sé, taza de café y sé que no sería justo para Aranza robarle su taza de café. ¿Por qué? Porque Aranza no es un medio para yo conseguir tazas de café gratis, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que este principio de Kant, creo que es muy bueno como establecerlo, creo que como un mínimo, ¿no? Para cualquier tipo de cultura, porque creo que en esto se sostiene cualquier cultura, creo que de manera armoniosa, ¿no? Tal vez no todo el mundo tiene la misma tradición, no todo el mundo tiene la misma cultura, todo el mundo tiene el mismo contexto, pero que es muy importante vernos a los otros como fines y no como medios. ¿Por qué? Porque creo que en el momento que nos quitamos esta idea de que somos fines, al mismo tiempo arrebatamos humanidad y al mismo tiempo arrebatamos también los deseos y, no sé, de cada persona de manera individual. ¿Qué dice Kant? Muchas veces actuar por deber no necesariamente me va a hacer feliz. Y esto es cierto, no necesariamente actuar bien me va a hacer feliz tarde o temprano, pero en algún momento mínimo yo sé o estoy tranquilo de conciencia que estoy haciendo lo correcto, que no estoy transgrediendo a la vida de la otra persona, que le estoy tratando como un fin, que estoy actuando de tal manera que creo que es la mejor forma de acción, ¿no? Porque mínimo la idea es decir, aunque lo hice mal, muchas veces actuamos mal sin siquiera saber que hicimos mal, pero decir, ¿sabes qué? Aprendí de esto y voy a actuar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque ahí también nosotros mismos vamos evolucionando conforme a qué? A nuestro comportamiento y aprendizaje. La ética, idealmente, se debe ir actualizando respecto a las vivencias, respecto también a cada interacción con los seres humanos, porque la idea es que evolucione, al igual que las leyes, que debe ir también conforme ¿qué? Al avance humano, no nada más un avance científico como el que le decía Brenda al principio. ¿Por qué? Porque el ser humano va aprendiendo de sus errores, quiero creer yo, tal vez yo soy muy idealista, utópica, pero va aprendiendo de sus errores y viendo cuál es la mejor manera de actuar, porque ¿qué decía Nietzsche? De hecho, antes actuamos de manera altruista, pero no tanto para decir, ay, qué buena persona es Michelle, sino ¿por qué? Porque era útil ser altruista, ¿no? Más allá de somos buenos o malos, ¿qué nos está funcionando en la realidad empírica? Ahora, idealmente ya Kant da otro paso y decir, hay que hacerlo, ¿por qué? Porque es lo correcto, ¿no? Por hacer, y no actuar de manera condicional, es decir, no es que yo voy, insulto a todo el mundo sabiendo, no sé, que me van a cerrar mi cuenta y como me van a cerrar mi cuenta, entonces mejor no voy y le tiro hate a todo el mundo en internet. No, ¿sabes qué? Creo que lo correcto es que no transgredía la vida de otra persona. ¿Por qué? Porque sé que hay un humano detrás de la pantalla, por ejemplo. Entonces, aquí yo vería a Kant justamente aplicado. Ojo, Kant también tiene sus propios problemas en su estructura de la ética, como cualquier otro filósofo. ¿Qué pasa con Kant? Por ejemplo, el problema de la jerarquización de los deberes. ¿Qué pasa cuando dos deberes se contraponen? ¿Debo mentir o debo robar? ¿O robo o mato? Etcétera, etcétera. Es decir, ¿qué valor
va por encima del otro, porque también ahí entra la parte que del contexto o el pragmatismo que se le puede escapar un poco a Kant, que también es cierto, pero creo que esta máxima de ver a todos como fines y como medios puede ser un mínimo que sí creo que debería y puede idealmente, independientemente, ojo, también va a afectar la conciencia moral, no sé, de inteligencia emocional que tenga la persona, debería ser un ideal que cualquier cultura debería practicar, creo yo. Si no, Ahorita estaríamos me, negando. ahorita me ganaste eso de los dos tipos de acción. Y bueno, antes quiero saludar a la doctora Amanda, que se nos unió con nosotros, y a Omar, que también está por acá, que nos mandó saludos. Y bueno, complementando las tres premisas de Kant, principalmente es actúa como si tú desearas que eso que estás haciendo sea universal, lo que comentaste tú, Mitch, de esta parte de no ver a las personas como un fin, sino como un medio, y de tratar de actuar siempre como si quisiéramos ser ejemplo de las personas. En base a esto, y complementando un poco lo que dice Brenda, yo no comparto tanto la idea de que la ética no sea o no intente ser universal. Yo pienso que la ética sí busca ser universal porque es este estudio, este análisis, esta comprensión de tu individualidad, desde tu contexto, tratar de darle como este valor a lo que es correcto o no, pero ya la moral y ya las acciones morales, entonces sí implican esta parte en donde va a adecuarse a cada cultura, a cada contexto, a cada época. Y entonces, quizá aquí lo complicado es que siempre tratamos, o cuando lo analizamos, o cuando analizamos un acto, siempre a veces lo hacemos como un juicio moral y obviamente perdemos como que esta brújula y nos vamos más a lo es incorrecto, es correcto y no entendemos el contexto de la sociedad, del lugar, de lo que está, del pueblo del que está actuando. Y si lo analizáramos desde un plano ético, que es quizá más complejo porque nos tenemos que desprender de nuestra propia moral, de nuestras propias ideas, de nuestros propios conceptos, y entonces verlo desde una vista más fría, podemos entender entonces quizá cómo estos pueblos van cambiando y cómo se va entendiendo el correcto ser o el correcto actuar de una manera u de otra manera. Y bueno, en esa parte, bueno, no sé, hay ahí que quieras complementar. Y de lo que dices de las formas de actuar, yo siempre me he conflictado ahí porque es como en lo religioso, ¿no? A veces, muchas veces, cuando alguien no quiere o cuando alguien no comete un pecado, si lo hace por este típico debate entre los ateos y los creyentes, si lo hace por temor a Dios o si lo hace realmente porque quieren ser buenas personas. Creo que eso siempre es algo que conflictúa mucho porque no sé qué tanto podemos ser capaces de hacer las cosas realmente porque creemos que somos, que lo estamos haciendo de corazón, sino si simplemente siempre hay algo atrás que nos lleva a actuar de una manera. Pero no sé cómo lo ves ahí. Creo que en esta parte concuerdo con lo que han dicho, ¿no? O sea, lo que dijiste tú, Miguel, y ahorita lo que dijo Michelle, ¿no? O sea, al final, a mí la verdad es que en esta parte como de actúa como, o sea, como si no te gustara, o sea, como si alguien fuera a actuar de la misma manera que tú, no me gusta porque justo lo que haces es como, o sea, la otra persona actúa de una determinada manera no porque te vea como persona, sino porque justo es como esto me va a perjudicar y si no lo hago, entonces pues me va a terminar dañando a mí, pero no lo hacen como pensando en ti. Pero bueno, o sea, al final seamos honestos, o sea, esto en la mayoría de las culturas funciona. Entonces creo que tampoco hay como que decir no, pues hay que hacer del mundo un lugar lleno de amor y armonía, porque pues esto está muy lejos de serlo. Pero lo que sí creo yo que podemos hacer, y creo que también es lo que han comentado, es, bueno, obviamente esta parte, ¿no? De los principios mínimos que se deberían de cumplir, ¿no? Porque creo que ahorita vi como una pregunta, ya tiene un ratito, pero, y perdónenme, no me acuerdo del nombre, pero, pero alguien preguntaba así como de, ¿y qué hacemos si dentro de una cultura o algo así la integridad como que de una persona no es, o sea, como que algo que se considere valioso, por así decirlo? Y creo que de entrada, pues ahí no funcionaría ningún ser humano. O sea, porque eso es como que lo mínimo que tiene que existir para que haya un diálogo. O sea, porque, o sea, muchas veces lo hemos dicho, o sea, hay personas que creen que porque tienes una opinión diferente a la otra persona, ya inmediatamente son enemigos. Y eso es totalmente erróneo y eso es algo que es súper preocupante como del tiempo en el que vivimos, ¿no? De pensar que porque alguien piensa diferente que yo, entonces ya tenemos que odiarnos casi casi de por vida, ¿no? Y pues no, o sea, esa no es la idea, al contrario, justo el hecho de que una persona opine distinto a ti, lo que te ayuda es a cuestionarte a ti mismo, porque imagínense si todos pensáramos igual, o sea, si todos pensáramos igual, aparte de lo aburrido que sería,
Creo que otra cosa que sería súper preocupante es que alguien de todos esos, o sea, más bien seríamos todos, no se está cuestionando realmente en qué realidad está viviendo, ¿no? O sea, alguien ahí a fuerzas no se está cuestionando. Entonces creo que pues no, o sea, como que lejos de decir, bueno, tenemos que apelar porque todos convivamos en armonía y que todos vivamos bajo los mismos derechos, bueno, y las mismas normas, pues una está muy lejos de pasar y dos, no creo que sea lo más adecuado, ¿no? Que era también algo que comentaba Brenda, ¿no? Entonces, eh, pues sí, o sea, creo que al final hay que irnos un poco también por esta parte, pues no sé, un poco práctica que de alguna manera también podemos sacar de Kant, ¿no? Que decía, bueno, que a lo mejor a Kant tampoco le gustaba, ¿no? Que las personas se guiaran por esto de ser castigados para yo tener que cumplir con algo que, pues no sé, que está como por ejemplo en una constitución o algo así, ¿no? Pero pues al final del día es lo que funciona. Entonces, ¿por qué no implementarlo, no? Y al final, igual como que yo apelo mucho a esta parte eh, de empezar como a cuestionar, pero a la inversa, ¿no? De revisar estos valores y revisar estas normas y decir, bueno, o sea, vamos a ver, ¿esto se adapta a lo que queremos lograr en este momento o no? Y creo que también, no creo que sea malo como idealizar que una cultura o que un estado o que nosotros como personas queramos ser de una, o sea, como de una determinada manera. Creo que las utopías también en este caso tienen una función, es decir, sabemos que no las vamos a alcanzar nunca, pero eso es lo que nos mantiene caminando, ¿no? Ahora, yo les quiero aplicar un dilema, luego me gustan los dilemas, y es contemporáneo. Y vamos a aprovechar que es un comercial a un pod que va a salir publicado el 19 de enero en Filosofía en la Red en la tarde. Eh, en el reboot del Planeta de los Simios, bueno, bueno, no sé si la han visto o no, pero bueno, la idea es que ellos tenían una primicia máxima, los simios, que es simio no mata simio. Eh, en una de las partes finales, bueno, Koba, es el antagonista, había matado a un simio para lograr sus objetivos. Cuando están en la batalla final con César, eh, se cae, se trastabilla Koba, está a punto de caer, César lo sostiene de la mano y está como dudando si lo suelta o no, si lo deja caer o no. En ese momento Koba le dice, simio no mata simio, le recuerda como que su premisa máxima y este eslogan que César mantenía tan firmemente por todo lo que había visto a lo largo de lo que había aprendido con los seres humanos. Y César le suelta la mano y le dice, tú no eres simio. Y en esta parte es este dilema de cómo estos actos, porque bueno, aquí César está balanceando, ¿no? Que le está desprendiendo de su ser simio por haber roto una máxima que era el simio no mata simio. ¿Cómo lo ven ahí ustedes? ¿Podemos nosotros quizá dejar deshumanizar a alguien porque no sigue estos conceptos morales, estas guías que nosotros mismos quizá como sociedad aceptamos y entendemos que es nuestro deber ser, pero por no hacerlo tenemos el derecho de decir que ese ser humano ya no es el ser humano? ¿Cómo lo ven? Híjole, bueno, ahí yo creo que metería un poco, no sé, yéndome por el lado de Nietzsche, a lo mejor no él no lo especifica tanto, pero yo pensando por este lado de Nietzsche, lo que diría, yo diría pues que que Koba sigue siendo simio por el simple hecho de que, ay, a lo mejor suena muy mal como, pero el hecho de matar es algo que está dentro del carácter constitutivo del hombre. O sea, llámese natural, llámese instinto, no lo sabemos. O sea, no me quiero meter en eso, pero es algo muy complejo y está bien o mal, lo podemos debatir en favor de una sociedad o en favor de otra, pero yo siento que Koba seguía siendo simio por el hecho de que llámese instinto, llámese carácter, ¿no? Que también en el carácter recordemos que se encuentra tanto lo bueno y lo malo, que es como lo jerarquiza la sociedad, pero el hecho de que César lo haya matado por el simple hecho de que él coarte la vida de otro simio, sí, obviamente no es correcto, pero sí siento que que este carácter de salir a la casa o de matar a otro ser vivo
creo que sí es un carácter constitutivo, y repito, no es que esté bien, pero es un carácter constitutivo del hombre. Y lo vemos mucho con este precepto siempre que nos lo repiten tanto en la religión como fuera de la religión de el no matarás. Y de esta forma también es cómo funciona. Y qué tal si no matamos simplemente porque no conviene o no es viable para la sociedad, que es otra pregunta que también sucede, ¿no? De si todos nos matamos y todos estamos contra todos, ¿dónde va a haber sociedad? ¿Dónde va a haber jerarquía? ¿Dónde va a haber poder? Entonces también es como replantearnos de dónde surge el concepto de no matarás, si desde un plano ético o desde un plano político, porque son cosas que van de la mano, pero cada una tiene sus propios fines, ¿no? Es algo que me resulta muy curioso, pero no sé qué opinan ustedes. Ahorita antes de darle la palabra, me imagino a Mitch, voy a leerle un comentario de Andreu, que es Aaron Manou. Dice, intrínsecamente debemos de seguir siendo humanos, ya que no podemos definir qué hace a alguien humano o no, por ejemplo, la discapacidad. Y bueno, ahí entonces, si esta parte de que matar ¡Te amo! es algo, Perdón, que es mi matar es novio. algo, saludos al novio, saludos, de que ese es algo propiamente humano quizá, o propiamente animal matar, entonces César fue inmoral, actuó mal, ¿cómo entra ahí en esta parte? Ay, me puse nerviosa. Perdón. Hola, mi amor. Aquí Aquí yo ya iba a decir. Creo que la ley no podría estar por encima de ella misma. Creo que es bastante, pues, fuera de lugar decir que, por ejemplo, pasa mucho con los temas, por ejemplo, de la pena de muerte. ¿Qué pasa con la pena de muerte? El Estado se pone por encima de sus propias leyes, si no matarás, pero el Estado se da la licencia de matar a una persona. ¿Qué pasa aquí en el caso de simio no mata simio? Por ejemplo, si César mata un simio porque ya no es simio y le quitó su simiez, por decirlo así, ¿qué está haciendo César? Está rompiendo el mismo código que él hizo, funcionando otra vez como la idea del Estado. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la humanidad? ¿Me puedes repetir la pregunta de Andrei? Perdón, me puse nerviosa. ¿Me puedes repetir? O sea, es válido como que este argumento de haberle dicho a César, Coba ya no es simio, entonces te desimicio porque rompiste este carácter, pero al mismo tiempo Claro. César está rompiendo, o sea, es ahí Claro. la dualidad, ¿no? O sea, al mismo tiempo César también lo está rompiendo, pero él Claro. con la justificante de que le está rompiendo porque el otro lo rompió primero. Ahí Claro, yo creo que tiene que ver con la idea de que justamente creemos que este tipo de reglas, de consensos sociales, es lo que nos da la humanidad. Decir hasta cierto punto, niego la naturaleza, como la que dice Brenda, de que matamos gente, ¿no? ¿Para qué? Para meterme a un nuevo contrato o ley o regla social que me permite vivir mejor en sociedad, porque ¿qué es lo que siempre se enaltece en cualquier sociedad? Es la vida. Cualquier persona que transgreda ante la vida de otras personas se tiene como una persona o un simio peligroso en tal caso. Ahora bien, yo no creo que le podemos arrebatar la humanidad a nadie, sea Hitler, sea una persona que comete abuso sexual, y tal vez mucha gente no va a estar de acuerdo con lo que estoy diciendo y también está bien, pero sí creo que es muy cierto que no le podemos quitar la humanidad a otra persona. No creo que nadie aquí, ni el Estado, tiene el derecho a arrebatarle la vida a otro ser humano, porque independientemente qué acto se haya cometido, ¿no? No, creo que jamás puedes igualar cuentas, creo que jamás puedes ser 100% justo. Si una persona va y mata a alguien, ¿no? Por más de que vaya a la cárcel toda su vida o que pague con su propia vida, ponle tú, mató a un padre de familia, jamás le va a regresar el padre a sus hijos de 3 años, jamás le va a regresar el esposo a su esposa, ¿me entiendes? Entonces, si hablamos de cuestiones de equiparamiento, de igualdad, no creo que necesariamente se haga justicia. Se intenta hacer una especie de ajuste de cuentas, pero no lo podemos hacer. Quitar humanidad o matar gente no arregla el problema. ¿Por qué? Porque va a seguir habiendo simios que maten a otros simios. Van a seguir habiendo personas que rompan la ley. Por más que planteemos utopías, va a seguir pasando. ¿Qué sería lo ideal? Que idealmente las personas entendieran por qué están las leyes, ¿no? Ya sea que las sigan de manera autónoma o heterónoma, pero siempre bajo la idea de que el otro siempre es un fin, no es un medio. ¿Qué es lo que pasa cuando las personas rompen estas máximas, estos principios, estas ideas? Se rompe este consenso, este sensus moralis, que creo que lo decía, o sensus communis, que era lo que decía Kant, ¿no? Lo rompemos, porque se rompa el consenso significa que tú rompiste un acuerdo, no que rompiste tu idea de humanidad, para nada, creo yo, ¿no? Rompiste
otra vez un consenso, pero sé que estoy siendo reiterativa, porque creo que es lo importante aquí recordar, ¿no? Nada te puede quitar tu humanidad, pero tampoco tú tienes el derecho de quitarle la humanidad a otra persona. Es decir, deshumanizar porque otra persona deshumanizó no arregla nada. A mi parecer personal, te estoy hablando desde un criterio moral, pues yo estoy estableciendo una ética, pero no sé también qué piensas tú, Aranza o Miguel. Sí, Ari, Y mi amor, te amo, gracias por la pregunta. Y bueno, y el mismo Ari comenta, dice, ¿fue entonces la manera de justificar el asesinato? Cómo anda por ahí que simio mata simio, Coba, tenía que No, morir o no morir? justo voy mucho, o sea, como en la línea de, pues sí, tanto como han dicho esta Brenda y Michelle, ¿no? Entonces, o sea, es que a mí yo lo pensaba, digo, en términos muy simples, ¿no? Pero decía, es como, es tan irónico como cuando, por ejemplo, castigas a un niño porque le pegó a otro niño y justo tu manera de castigarlo es pegándole. O sea, es tan irónico como eso, ¿no? Pero también puede ser tan complejo como lo que plantea Michelle, ¿no? Es como cuando el Estado te dice no mates y entonces cuando matas, digo, esto es súper polémico, ¿no? Pero cuando matas, entonces lo que el Estado hace es, bueno, pena de muerte, ¿no? Entonces, eh, creo que es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, digo, uno por una parte como es un ejemplo como muy en el extremo y otro como que podría parecer como muy simple, como muy burdo, pero creo que al final es eso, ¿no? O sea, y completamente también con lo que dice Michelle ahorita, ¿no? Creo que esta parte como de la humanidad y de, digamos, ese contrato que nosotros hacemos al pertenecer como a la sociedad son dos cosas aparte, ¿no? O sea, en primer lugar, aunque nosotros pudiéramos retribuirle, por ejemplo, yo pensando que soy Estado, ¿no? O sea, aunque yo Estado pudiera retribuirle realmente, si matara, o sea, si tenemos un asesino, ¿no? Un asesino que mata, no sé, al esposo de alguien, ¿no? Entonces, yo como Estado digo, ah, ok, entonces pena de muerte. Y supongamos que eso de alguna manera muy loca como que retribuye a la otra persona. O sea, aún así creo que no somos ni el Estado ni nadie como para quitar la integridad y la humanidad de una persona, porque entonces ahí literalmente pues estamos jugando como a, no sé, digo en términos, o sea, como coloquiales, ¿no? O sea, estamos jugando a ser Dios. Entonces, y creo que nadie está por encima de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque otra vez podríamos como que revitir. Y bueno, y si quieren como Creo que profundizar me en trabé. este simio no Ya, matas, sí, en este de simio no matas simio, les bien. digo, al 19 tenemos un artículo que sale en relación bueno, a esta reflexión que detonamos. Y para ir cerrando, igual, bueno, igual la pregunta, Ari, si no, si todos tenemos estas diferentes opiniones de que qué es ética, qué es moral, que sí esto es correcto, que si no esto no es incorrecto, ¿cómo poder lograr este balance como en esta ética que decimos, esta moral que decimos que es como estos cosas que logramos equiparar o balancear para convivir como sociedad? ¿Es por un bien máximo? ¿Es por un consenso? ¿Cómo podríamos, una forma de conclusión, como quedar estos, universalizar quizá o entenderlo como poder poner una moral para nosotros en siglo XXI o 2022? No sé, Brenda, sí, Este, cerramos. Bueno, si quieres con Ari para cerrar con... yo, ok. Perdón, es que no se escuchaba. Pero creo que igual, o sea, como que diría que, digo, me voy a regresar un poquito, pero creo que la idea de Hobbes, o sea, en general de los contractualistas es buena, porque lo que hacían ellos era como establecer ese mínimo. Por ejemplo, algunos partían como de esta noción de todos los seres humanos, por ejemplo, como Hobbes, ¿no? Son violentos y entonces tienen esta tendencia como a matar, que fue justo lo que dijo también Brenda, ¿no? O sea, ¿cómo le vas a pedir al hombre que como que retenga sus impulsos, como que no le haga, o sea, más bien no es eso, es cómo lo educas en este sentido, ¿no? Entonces, creo que esta parte del consenso, o sea, como de digamos, nosotros dar una parte de nuestra libertad para que las otras, o sea, para garantizar de alguna manera nuestra seguridad, quizás nosotros podemos ponerla como muy violenta, podemos verla como muy violenta y creo que de cierta forma lo es, pero funciona en algunas, o sea, digo, o sea, no yéndome como a poner todos estos ejemplos de que al final, pues como dice Michelle, ¿no? O sea, siempre hay personas que van a transgredir como estas normas, ¿no? Pero en general creo que esa es la mejor manera.
Y otra, pues también, obviamente, es pues, revisando las normas que ya tenemos, ¿no? Porque es evidente que ahorita unas ya no entran como, o ya no responden a las exigencias que nosotros tenemos ahorita. Entonces, pues también, o sea, establecer estos mínimos, pero también cada cuanto de decir, ok, o sea, vamos a revisarlos, porque si nos quedamos siempre en lo mismo, pues probablemente por eso también creo yo que puede haber como estos debates, ¿no? O sea, como estos conflictos, porque no se está visibilizando a otras personas, ¿no? Y digo, bueno, ya nada más así como rápido, esta Nancy Fraser lo dice, ¿no? O sea, lo que nosotros concebíamos como justicia, algunos lo concebían como que era como esta redistribución de los recursos económicos. Y ahorita ya no es así, o sea, algunas personas entienden como justicia algo como ser vistos, ¿no? Ser escuchados. Y entonces, pues desde ahí como que ya nos damos una idea de que, bueno, las cosas, los conceptos, estas nociones van cambiando. Y esa sería como mi conclusión. ¿Tú, Brendix? Pues mi conclusión es, em, aunque pareciera ser muy sencillo hablar de moral y ética, sí creo que, repito, hay que separarlas. Es como van juntas pero no revueltas. Entonces hay que tener bien claro estos conceptos de hacia dónde van y qué entendemos por moral y qué entendemos por ética también. Y llegar como también a este acuerdo que forman los contractualistas que retomó Ari, de saber eh, que este sentido también de cómo se van a conformar las ciudades y de cómo se va a formar la polis, que en algún momento surge, pues sí surge, bueno, ocupando la misma palabra, surge a partir de los acuerdos que tiene cada comunidad, cada sociedad. Entonces, yo sí creo que la ética no siempre se va a mantener estática y realmente ninguna ciencia social se mantiene estática. Por ejemplo, la historia, las ciencias sociales, la filosofía sobre todo, que es mucho de teorizar, pero también de intentar entender de dónde surgen estos fenómenos, ¿no? Como lo hace bien Platón, como lo hace Aristóteles, como lo hacen también los teóricos de filosofía política, que también es súper interesante, y creo que también es como ese bagaje filosófico que ellos llevan detrás, como lo haría una Hannah Arendt, como lo haría eh, este, se me olvidó, Nicolás Maquiavelo. Entonces, sí siento que es muy importante esclarecer de hacia dónde va la ética, porque justamente los preceptos que nosotros tenemos van a ser producto de una sociedad, pero también tenemos que tener en cuenta que los productos de esta sociedad también nosotros te podemos dar estabilidad y esta forma. También algo que ahí se queda como pendiente es si también el propio pueblo o la propia gente en general que conforma las sociedades hoy en día puede tener como voz y voto dentro de las opiniones éticas, porque ahorita vemos mucho las redes sociales, pero también vemos lo que decía Nietzsche con esto de el rebaño, ¿no? Sí hay gente que se sigue llevando por lo que dicen las otras personas o por lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial, de que justamente los medios de comunicación ayudaron a que se difundiera propaganda que no era buena para los judíos y justamente así fue como se manipuló a las masas. Entonces también es importante ver y consultar con nosotros mismos de lo que va a suceder con la ética, porque sí creo que es muy importante que lleguemos a un consenso donde todos estemos en el mismo plano, pero que también sea una ética que se demuestre por nuestras acciones y lo que sucede en un conjunto social, aunque suene muy ingenuo, pero esa es como mi opinión de también teorizar de lo que hace la política para ahora sí que eh, impedir que los propios ciudadanos tomen el control de las decisiones y también empiecen a ver lo que es bueno y lo que es malo en función de lo que ellos necesitan, ¿no? Okay, Brindis, y cerramos la pinza con Mitch. Sí, sí, ya para acabar, creo que es importante recalcar que
que la ética implique ser universal o idealmente universalizable no significa que ésta sea estática, no significa que ésta no se pueda poner en duda, porque justamente es un estudio que constantemente se va actualizando, se va reflexionando y se va otra vez problematizando conforme el ser humano tanto va avanzando a nivel moral, psicológico, social, político, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque justamente es lo que hacemos. Ahora, repito, de nada sirve que el ser humano haga este tipo de esfuerzos a nivel mental, racional, de empatía, ¿no? Si no hay leyes que lo respalden, que creo que también es importante. La ley, al igual que la ética, uno, creo que debe ir de la mano, y dos, debe ser respaldada y debe ser también que atendida como una prioridad, ¿no? Y creo que lo mencionó esta Aranza de una muy buena manera con Nancy Fraser, ¿no? A veces la justicia puede ser con el hecho de simplemente ser visto, ser reconocido, no nada más con un tema de redistribución. Y vamos entendiéndonos más cómo sucede como personas. Yo creo que antes de la época de la modernidad siquiera podemos hablar de individuos. Hoy en día, si hablamos de respetar las necesidades, deseos individuales de las personas, cosa que antes no se hacía. Ojo, no que no existieran, tal vez ni siquiera se planteaban. Otra vez, la problematización, poner en duda y también tener este tipo de respaldo, tanto legislativo también como un tipo de apoyo social, que la gente vaya despertando y se vaya dando cuenta de que a veces conductas o actos que antes teníamos normalizados, tal vez en realidad no eran tan normales o no eran tan buenos, por así decirlo, para las otras personas, ¿no? También creo que eso es algo fundamental, importante, para que también la ética vaya tomando mucho más peso y no solamente hablemos de moral. Otra vez, tampoco creo que la ética pueda ser algo que se imponga. Tiene que ver mucho también con la parte de la educación, y esto de hecho lo dice Platón en la República, ¿no? O sea, enseñar la educación es violenta, no violenta porque vas y, no sé, le pegas un reglazo a los alumnos en clases, no porque, ¿qué? Porque sacas a los niños de su zona de confort, de su estado de naturaleza, que lo mencionó muy bien Brenda, ¿no? Que a veces somos caóticos. Nietzsche menciona que el ser humano a veces es como un niño, ¿por qué? Porque a veces solemos ser crueles y lo disfrutamos, ¿no? Ojo, esto es normal, pero para tú poder introducir una sociedad vas a ver, idealmente, quiero creer yo, más beneficios en un mutuo acuerdo de respeto o mínimo siquiera de tolerancia los unos con los otros. ¿Por qué? Porque va a ser más beneficioso tanto para ti como para la comunidad. Vivir peleado con todo el mundo, vivir que todo el mundo te robe o tengas el miedo de que te vas a morir o que alguien te va a matar, tampoco es algo muy productivo, útil o beneficioso, ¿no? Aquí estamos hablando de un estado de bienestar que debe completamente estar relacionado con la ética. Muchas veces creo que también tiene que ver la idea de que somos tan aferrados respecto a nuestros pensamientos, respecto a nuestros planteamientos, que justamente no somos capaces tanto de poner en duda como de también replantearnos cierto tipo de conductas que tal vez ya no son producentes para nosotros ni para las otras personas, ¿no? Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque creemos que este constructo o idea moral es lo que hace nuestra identidad. ¿Por qué? Porque no nos vemos como seres flexibles, adaptables y que también tienden, quiero creer yo, a aprender, cayendo ¿qué? En una situación de ¿qué? De estancamiento, o siquiera, que pasa mucho en redes sociales, de ¿qué? De, ¿cómo se decía esto? Superioridad moral, ¿no? Y yo me pongo aquí en mi pedestal moral y voy, no sé, te critico en Twitter, ¿no? Porque mi moral es mejor que la tuya y no llegamos a nada, porque suele ser a veces, o incluso es una pelea más de egos que de derechos, que de ética, y eso tampoco nos funciona. Entonces, replantear otra vez, volvernos a preguntar qué es ética, qué es moral, poner en duda mis constructos, mis principios, y aparte verlo reflejado, que es muy importante verlo reflejado. ¿Por qué? Porque hablamos de qué, de coherencia a nivel psicológico, de coherencia a nivel racional, a nivel empático y también coherencia a nivel político, que creo que es lo más importante, ¿no? Y creo que ahí se cerraría. No sé, tú, Miguel. Yo cierro con la frase de haz lo que, o trata a los otros como quieres que te traten. Al final del día creo que para mí engloba mucho, porque quizás es algo muy sencillo de decir, muy fácil lo decimos, pero creo que es lo más complejo, ¿no? Porque al final del día creo que la mejor brújula moral, nuestra mejor brújula ética somos nosotros mismos, y si actuamos bajo esta premisa de darle a otros lo que nosotros esperaríamos que hicieran con nosotros, pues nadie quizá en su sano juicio va a esperar que le roben, que lo maten, que lo transgredan, que transgredan a un ser querido o a tu contexto, a tu familia, ¿no? Entonces creo que bajo esta premisa tan sencilla y tan universal y tan antigua, creo que podemos intentar muchas cosas. De ahí hacer los replanteamientos, cuestionar, criticar, y obviamente también no casarnos con no ver la ética como algo, como decía Brenda, no es algo que se queda solo estático, sino que va cambiando, poderla juzgar, poderla criticar, poderlo replantear, y creo que es algo que estamos propiciando ahorita en el siglo XXI, ¿no? ¿Cómo nos estamos permitiendo que estos conceptos, estas ideas que estaban tan cementadas, ¿no? Del trato hacia la mujer, del trato hacia muchas otras cosas, cómo estamos permitiendo de construir estos conceptos para darnos un nuevo valor,
y entender que lo que antes aceptábamos, pues ok, antes lo aceptábamos y también no podemos ser tan duros en decir es que éramos crueles, insensatos y éramos malos porque aceptábamos estas cosas, sino que estamos aprendiendo a que eso ya no está bien y estamos aprendiendo algo nuevo. Creo que también el no ser tan crueles, porque a veces, no sé, pasa mucho con las películas, ¿no? Que cancelamos películas muy viejas porque no, es que están fomentando la esclavitud o están hablando del, están sobre, sometiendo a la mujer o lo que sea, y lo vemos con nuestros ojos del siglo XXI y no entendemos su contexto. Entonces creo que si también nos permitimos ver que las sociedades antiguas o las sociedades anteriores tenían un concepto y que nosotros nos estamos permitiendo evolucionar y avanzar hacia algo nuevo, creo que eso es un detonante de que precisamente estos conceptos pues van creciendo y van cambiando. Bueno, ya finalmente, para ir cerrando, si no nos siguen todavía, comentarles que bueno, busquen a Kairos Podcast en Instagram, están en YouTube también, están en todos los servicios de podcasting para que la sigan. Y bueno, individualmente me llamo Catarsis, por acá, Kairos, y Burdas Reflexiones también para que la sigan individualmente, que sigan a Filosofía en la Red, que entren también a Filosofía en la Red y hacerles el comercial de que mañana esta chica de aquel lado y yo hablamos sobre si estamos solos en el universo en el podcast de Filosofía en la Red. Así que acompáñenos en un ratito más, en un ratito más sale el programa para que nos acompañen. Y pues muchas gracias a ustedes primero, a todos ustedes y a todos por seguirnos y por aguantarnos esta hora y pico de hablar sobre conceptos tan complejos y tan raros y tan difíciles como es la moral y la ética. No, pues gracias a ti, Miguel, y pues gracias también a Brenda, Michelle, por jalar a hacer este podcast también. Si no, no estaríamos aquí. Pues gracias por invitarnos. Saben que más que encantados y cuando quieran volvemos a colaborar y volvemos a hacer más videos en vivo aquí con Kairos Podcast. Así ¿No? es. Así es. Pues bueno. Muchas gracias, buenas noches, descansen. Bye. Y espérenlo en YouTube y pues bueno, se queda grabado para aquí se queden al pendiente si no lo vieron completo. Gracias.